no había leche, no había... ¿Y cómo tú le dices a un niño? ¿Cómo tú le dices a un niño que no tengo nada para darte? Tenía mucha pena de seguir. Regáleme, deme, apórteme. Y yo ya no quería. Pero ese día fue el milagro más grande que pude ver. Hacia las 10 de la mañana yo sentí que en la puerta, y de verdad la gloria de Dios. ¿Puede creer? Se había venido casi en masa la gente de la vereda. Me traían leche, huevos, queso, pollo. O sea, fue el día de los tiempos más abundantes de ese día. Familia, Dios nos bendiga a todos. Lo prometido es deuda. Segunda parte. Dios mío, ¿cómo sobrevivió nuestra hermana Sandra después de la muerte de su esposo? ¿Hacia dónde se trasladó? Nadie le estaba esperando. La amenazaron y le dijeron, salga o si no, no respondemos. ¿Para dónde se fue? ¿Quién la recibió? ¿Para dónde la llevaron? ¿Cómo comenzó desde cero? Sin plata, sin casa, sin esposo. La más tenía a Dios. Dios mío. Dios. Amada. Bueno, con mucho cariño seguimos narrando y contando esta historia que lo hago en honor a toda esa gente maravillosa, a muchas mujeres que como yo también quedaron sufriendo esta situación tan fuerte. Dios fue infinitamente bueno conmigo, pero allá en Colombia hay muchas mujeres que fue terrible la lucha y el poder salir adelante. Ellas también han logrado superarse igual que yo, unas más, otras menos, porque las circunstancias de la vida así son. Pero si usted de mujer escucha, ten presente que Dios en todas las circunstancias está y que todas las cosas le ayudan a bien, como dice su palabra. Aleluya. Y yo hoy lo he confirmado en mi vida, en la vida de mis hijos. Y bueno, José, ¿cómo íbamos? Amado de Dios, cuando la amenazaron y le dijeron prácticamente que en 24 horas tenía que salir de su casa, usted no sabía para dónde se iba a trasladar, sin plata, prácticamente sin comida suficiente. ¿Qué le pasó por su cabeza cuando usted lo dejó todo y iba camino al lugar donde se iba a refugiar? ¿Quién la recibió? ¿Hacia dónde se trasladó? Bueno, de pronto expresar qué se le pasó por la cabeza, qué iba a hacer, no es porque no, uno se queda en el aire todavía. Es que una cosa es contarlo, ¿no? Otra cosa es vivirlo. Y lo que usted piensa ahí en ese momento, uno cree que la vida se pausó y que yo lo único que pensaba era si yo iba a ser capaz de criar 3 niños. Yo siempre, ¿y ahora qué hago? Yo no sé qué hacer, no sé si lo pueda resistir, no sé qué voy a hacer. Pero hay algo que Dios enseña y es que a una madre le da una fuerza sobrenatural. Amén. A una madre en esos momentos le da una fuerza sobrenatural por sus hijos. Por sus hijos, ¿qué pasó en ese instante? Les había contado que me recogieron. Fue muy triste la salida de ese lugar porque la gente que estaba, que nos amaba, yo recuerdo cómo me cogían de los pies, de la ropa, gritando, de no te vayas. Fue muy fuerte la salida de ese lugar, de la vereda donde llevábamos muchos años sirviendo, las mujeres despidiéndose, la gente. Es un espacio que va como caminando arriba, no puede todavía aterrizar. Eso fue algo muy, muy fuerte. Wow. Alguien en la moto, porque mi esposo tenía una moto, entonces la persona que me fue a avisar de su muerte, él pues tomó la moto de nuevo y quiso salir hacia el pueblo, hasta la ciudad donde vivía mi familia. Y él buscó la primera ciudad que se encontraba, que se llama Morelia, Caquetá, y desde ahí hizo una llamada a mi familia para, por favor, si podían ir a encontrarme ahí. Dios. Entonces, eso es algo supremamente fuerte. Cuando yo llegué a ese lugar,
en el camión, veníamos en el camión de la leche, pues afortunadamente ya estaban mis hermanitos, Sí. mi papá, mi mamá, y estaban ellos ahí. Wow. Eso fue un encuentro Muy fuerte. muy triste, muy fuerte. Yo le decía a ellos, me dejaron solita, yo no sé qué hacer. Ellos me decían, aquí estamos. Bueno, es importante y es de Dios y es un bien muy agradecido de tener familia, porque yo la tenía en ese momento, pero el irme allá acarrean muchos cambios, muchas circunstancias muy duras. Obviamente mis papás les tocó partir, ¿no? Se dice acá partir su Sí, casa sí. en una armadura como de maderita, donde ellos me hicieron un espacio para mis niños y para mí. Pero les cuento, aunque haya familia, aunque algunas personas se condolían, lo que se vive en el corazón y en esta familia destruida, eso es una cosa, Increíble. yo creo que nadie lo alcanza a percibir si no lo vives. Dios. Entonces es muy fuerte el encontrarse uno donde tiene que comer en el piso, después de que su papá pues nos había dado unas condiciones, excelente hombre, excelente trabajador, proveedor, vivíamos en una hacienda y de repente mirarme comiendo en una sábana prestada en el piso y sentar mis 3 niños ahí para alimentarnos, con una camita prestada donde dormíamos todos 4. Bueno, Dios. y así el proceso económico fue muy Fuerte. duro, porque yo era docente, pero estaba escalafonada en el primero escalón, porque apenas estaba estudiando, haciendo mis estudios, que me tocó pararlos. Obviamente por la situación económica no. Tuve que suspender un tiempo la licenciatura, que era mi esperanza para yo poder tener una mejor situación económica para ellos. Bueno, eso que se viene ahí es una cosa muy dura, muy fuerte. Dios. Aunque se tenga familia, la gente se cansa, José. Yo le quiero decir que mi hermana fue infinitamente buena, todos mis hermanos, mi papá ni se diga, pero entonces pasan los meses, los días y alguien, no, aquí te traigo esta carne para tus niños, yo te porto leche, yo te digo, pero cuando van pasando un mes, 2 meses, la gente obviamente sino que porque tienen sus obligaciones, porque su situación, entonces usted empieza a darse cuenta que de verdad delante de Dios estás difícilmente sola, la situación, y fue muy duro económicamente, fue muchos faltantes. De tenerlo todo y no tener y quedar sin nada, y verte dormir en el suelo, en el piso, junto con tus hijos, mientras ellos dormían de madrugada en el silencio de la noche. ¿Cómo tú te imaginabas y cómo tú lo veías ahí? No. ¿Cómo te sentías? Eso es una cosa que una mujer vigila, ¿no? Empieza en vigilancia, en pensar, ¿qué haré mañana? Quiero decirles que no sería mentir si la presencia de Dios y de Jehová no estuvo, porque nunca mis niños se acostaron sin comer, por la misericordia. Quiero decirle un milagro de tantos, José, y es que en una madrugada de un sábado, ese día sí, la verdad, no había dormido pensando, porque la alacena totalmente limpia. Wow. Tenía mucha pena de seguir, regáleme, denme, apórtenme, y yo ya no quería. Entonces había solo media libra de frijol, acá ustedes les dicen habichuela. Habichuela, sí. Bueno, solamente había media libra de frijol, no había más y amaneció. Y yo le pedía tanto al Señor que mis hijos no se despertaran. Santo. Quería que durmieran para poder pasar la parte del desayuno, y yo decía,
tenía los frijoles en agua, porque es que la olla, allá cocinamos en una olla que es ruidosa, Sí. entonces esa olla me los despertaba y no había leche, no había... ¿Y cómo tú le dices a un niño? Que no hay leche. ¿Cómo tú le dices a un niño que no tengo nada para darte? Eso no tiene presentación, no lo comprenden, porque es que además tenían 1 año, 11 meses. Wow. Un bebé no le puedes decir, no, pues que hoy no hay nada. Pues ya ese bebé de 11 meses, uno al menos caldito de frijol. Entonces mi esperanza era hervir sin ponerle la tapa y tan pronto despertaran, pues ponerle ahí al menos los frijoles y hacia el mediodía. Y yo le pedí ese día tanto al Señor, tanto que no se despertara, Wow. para que llegara el mediodía y yo poder dar esos frijolitos que tenía y pues pasar ese día. Eso era lo único que tú tenías. No había absolutamente nada. Frijoles y sal, había un poco. Wow. Pero ese día fue el milagro más grande que pude ver. Hacia las 10 de la mañana yo sentí que en la puerta muy fuerte y yo era, no, por favor, no, porque se me van a despertar. Se me van a despertar, ¿qué hago? Y ya era insistente la puerta y fui. Y de verdad, la gloria de Dios. ¿Puede creer? Se había venido casi en masa la gente de la vereda a verme. Me traían leche, huevos, queso, pollo. O sea, fue el día de los tiempos más abundantes de ese día. Wow. Dios estuvo en ese momento. Ahí usted quería que sus hijos despertaran. Sí, obvio, ya no tenía problemas. Pero ese día yo sentí que el ángel de Jehová acampaba y me visitó en mi casa. Dios mío. Hubo leche en abundancia para el bebé, hubo leche, queso. Fue una visita que jamás, después de haber pasado estas circunstancias, que ya llevaba varios meses, Dios permitiera. Pero entiendo que así es Dios y que a una madre en sus oraciones nunca deja de escucharla. Wow. Fue infinitamente bueno. ¿Qué tiempo usted vivió en esa condición, durmiendo en el piso, pasando algunas necesidades? Dentro de esa necesidad, yo sé que usted vio la mano de Dios obrando, como acaba de testificar, que en medio de la sequía, Dios siempre extendía su mano para que no se acostaran sin comer y Dios se glorificaba. Pero dentro de esos momentos, porque había momentos que dentro de la sequía, había momentos de milagros, de abundancia, y había momentos duros. ¿Qué tiempo duró viviendo en ese lugar, durmiendo en el suelo? Bueno, No sé si llegó a haber ratas, muchísimas cosas. No, la verdad, ese lugarcito donde me permitieron mis papás vivir era muy humilde. Me tocó, aprendí, el Señor me enseñó a ser una mujer demasiado guerrera, creo yo. Era visto que como docente no podía subsistir porque el sueldo era muy pequeño y era una ciudad donde había que pagar, además que tenía que conseguir quien cuidara a los chicos, además que había que pagarles escuela. O sea, era una circunstancia que para una mujer sola con un salario tampoco, era muy de verdad, muy de migrante, muy fuerte. Entonces tuve que hacer aparte de todo. Entonces empecé a vender revistas, me asocié, ahí conocí, bueno, muchas marcas de vender lociones, productos. Mi hermana me regalaba, por ejemplo, un reloj y yo lo hacía rifas. Entonces empecé en la escuela con mis compañeros, con la gente de la calle, hacía rifas, hacía tamales, porque además yo quería terminar mi licenciatura para poder ascender y ser. Entonces rifaba cosas y trabajaba vendiendo alimentos para yo poder viajar hacia la ciudad de Neiva, Huila, que ahí presentaba mis exámenes. Y muchas veces tuve que irme únicamente con el pasaje y no tener cómo comer allá y regresarnos sin comida de nuevo hacia el pueblo. Pero Dios en su misericordia infinita siempre estuvo ahí. Wow. Entonces pasaron, diga José, 5 años, 6 años de carestía, de lucha. Ahí es donde el Señor
nos forma a las mujeres a dar la milla extra, Así era quedarme con ese poco y ajustarme a lo que la gente quisiera, o era decirle, Señor, aquí estoy, dame talento, enséñame tú porque necesito. No está el varón, pero necesito que llegue esa provisión Amén. extra. Entonces me vinculé a una empresa de que vendía cosméticos, que vendía maquillaje, y empecé a hacer, bueno, la red de multinivel, y le contaba a una mujer y a otra, y le daba la oportunidad también a una mujer que estaba sola, una necesidad, ven, trabajemos. Le ayudaba a mi hermana, donde había que hacer aseo, donde había que cuidar niños, bueno, lo que sea, pero qué Wow. significará Exacto, traer. ingresos. Entonces, De ese momento de proceso y de escasez, ahí fue que nació una mujer emprendedora, a sí. pesar de que ya usted iba camino a ser profesional en su Sí. carrera. Sí, creo que ahí Dios puso una porción de sabiduría, de emprendimiento. Ya no me costaba en la calle pedirle, por favor, cómprame algo, necesito. Porque yo siento que nosotros, en medio de las circunstancias, no debemos dar lástima. A eso no nos manda Dios, Wow. sino que tú puedes, Amén. con la ayuda de Dios, emprender, ir escalando. Esto no me alcanza, pero un día voy a tener más y mis hijos necesitan. Así es. Y entonces empecé a vender, bueno, vendía una revista de pijamas, vendía una revista de cosméticos, creo que trabajé con 3 catálogos, le trabajaba a mi hermana en su clínica, después de mediodía me quitaba el uniforme de maestra y le decía a mi hermana, aquí estoy, dame trabajo. Bueno, yo le ayudaba con los pacientes, mi hermana tenía un centro de estética, hacer masaje, entonces yo me relacionaba y pues también podía vender mis productos con la gente que llegaba. Y empezamos a emprender. Ha sido un caminar muy hermoso. Es un caminar de demostrar que sí podemos y que en medio de la escasez, además que yo decía, mis niños no tienen la culpa de lo que Colombia está viviendo, de lo que de este impacto que nos tocó vivir. Entonces, yo bendigo a Dios, ellos lo han dicho, en alguna ocasión honrándome para mis 50 años, mi hija mayor daba, o sea, hasta se me había olvidado. Decía ella, siempre vimos a una mamá luchadora, una mamá que emprendía, que vendía, que se movía, que no se quedó solamente con el trabajo, pues, obvio, de la escuela, sino que yo necesitaba traspasar y sacar mis hijos y darles una calidad de vida, porque tú eliges si reciben lo que tienes. Yo había podido ser conformista, José, de alguna manera, pues un huevo, 2 hitos, ¿no? Y ya. Pero el orgullo ahora es escucharles decir, mamá, gracias, porque nosotros tuvimos las mejores lociones del mercado. En mi tocador de niña habían 5 o 6 lociones, las mejores joyas, porque yo trabajaba con una empresa, con Jambal de Colombia, que tenía unas joyas maravillosas. Entonces mis niñas, ellas siempre lucían las joyas de la empresa para la que trabajaba. Mi niño tuvo la oportunidad de tener varias lociones de la línea que había. Trabajaba con un ímpetu para que a ellos no les faltara nada y para que siempre estuvieran, que los faltantes también que yo tuve de niña, de mujer, pues a ellos no les faltara. Yo siempre estaba que mis niñas tuvieran lo mejor posible. Ellas mismas lo reconocen, me esforcé por llevarlos al instituto de donde vivíamos, de mejor calidad educativa. Yo me pregunto hoy, que los veo siendo profesionales a todos, me pregunto, Señor, ¿cómo salió tanta moneda, tanta abundancia de esa cartera? No lo sé, no lo sé. O lo sé, ¿no? Lo sé, pero no humano, no fue humano, fue extraordinario, el mismo Jesús, el mismo cielo que se abrió para darme esa calidad, porque empecé a moverse, empezaron los chicos hasta la universidad que demandan
mucha atención. Quise ser una mamá presente siempre, eso yo siempre les digo a todas las mujeres, pase lo que pase, pase con el esposo, con la muerte, con las circunstancias de la vida, no abandonen, sean presentes, estando una madre presente, una mujer presente, Dios da un toque de impacto que Así sí o sí su familia hará la diferencia. Así es. Y yo me siento muy honrada, muy bendecida de los hijos que tengo, de los hijos al servicio ahora del Señor y de los grandes profesionales que contribuyen en mi país, de los grandes seres humanos que son, y ha sido mi mejor regalo, José, de todo lo que he pasado. Mis hijos son mi mejor regalo. Así es, qué gran bendición. Qué gran testimonio. Usted me va escuchando a la ungida y wow, esto está alimentando mi espíritu y verdaderamente que Dios siempre tiene una palabra para alimentar a alguien, para que ese alguien entienda que el propósito de Dios no muere. Ay, Dios mío. Mi ungida, cuando sus hijos iban creciendo, que llegó la etapa de preguntar por su papá. ¿Cómo usted se manejó en ese momento? Bueno, quiero también decirles que aunque una mujer quiera cubrir todo, el Señor nunca se equivoca, Amén. obviamente, y nunca, es decir, yo jamás diría, sin un hombre yo pude solo. Amén. Siempre es reconocer que el Señor nunca se equivoca. Amén. Y que el varón, en la medida que va pasando los años, hace una falta enorme su presencia. Quiero decirles que yo hice en mi corazón hasta lo imposible para que a mis hijos no les faltara nada, para yo poder cubrir emocional, sentimental y económicamente. Pero la presencia del varón es algo irreparable, es algo que no me lo va a devolver nadie. El amor de Cristo nos cubre. Pero si usted tiene su familia completa, tiene un varón a su lado, de verdad, siéntase muy bendecida, muy afortunada, porque hay veces que dicen, no, yo sin un hombre yo puedo sola, yo crío mis hijos sola, yo sola. Y yo digo, uno habla desde la ignorancia, Así porque es. cuando no te ha tocado, Ay. uno dice, no, yo puedo, pero nunca podemos negar que el Señor dice, mejor son dos que uno. Que uno, Y yo así sí es. aprendí Así es. qué significa. Mejor ¿Qué dos que significado uno. tenía ser mejor dos que uno? Así es. Hasta el día de hoy nunca he podido decir que la presencia de un padre no bastó. No. Aún en mis hijos siendo adultos, su padre siempre estaba ahí. Por ejemplo, los días de los 15 años de mi hija mayor, fue salir con su vestido. No sé si aquí se acostumbra, José, pero en mi tierra las niñas cuando cumplen 15 años, Sí, claro, lo celebro. se hace la fiesta de princesa, del pasar de la quinceañera. Y entonces le estábamos haciendo el protocolo y hubo un momento en que ella se quedó mirando y explotó en llanto. Wow. Entonces no nos preguntamos, no nos dijimos, pero toda la familia lloraba y era ella reclamando la presencia de, aunque su abuelo, a través de mi vida, de sus tíos, le habíamos tratado de dar todo, pero mira lo importante que es la paternidad. Wow. No había suplido en ese momento, salió y ella se desgranó en llanto en la fiesta, anhelando la presencia. Habían pasado cuántos años, Santo. pero ella anhelaba que en ese tiempo, genuino como mujer, estuviera su padre. Santo. Eso dolía mi corazón, pero ahí es de verdad que el Señor nunca se equivoca. Ha sido siempre así. Cuando su matrimonio, igual, su presencia siempre. Para mi hijo varón ha sido todo el tiempo, bueno, conociendo al Señor, obviamente se sanan cosas, pero no es igual que el que crece con la paternidad. En un comienzo a mi hijo le costó mucho la paternidad de Dios por tener ese padre ausente, pero ha ido con el amor de Dios saliendo, cubriendo su corazón.
Pero con el varón también, criar un varón sin la presencia del papá es un reto para una mujer, muchísimo. Agradezco a Dios que ha sido un padre para mis hijos infinitamente bueno. Yo creo que eso ha sido, desde niños siempre les enseñé que ellos eran triplemente bendecidos, porque no tenían un papá terrenal, porque es que Anderson me preguntaba, ¿y yo qué hice mal? Mamá, por ejemplo, un día me dijo, yo era malo, mamá, yo era malo, yo era un niño malo, hice algo malo para que Dios no quisiera dejarnos un padre, porque miro mis tíos, miro mis primos, cómo los ama su papá, miro la gente cómo los ama el papá, y no sé yo qué hice mal. Wow. Entonces yo les explicaba. Preguntas difíciles y respuestas a veces hasta imposibles. Imposibles. Pero yo les decía, pero ustedes son más afortunados, más. Y ellos lo saben porque el papá que tienen ahora es un papá que no escatima nada para amarles, porque así fue el pacto que hice con el Señor. Exacto. No listo, no está Él, no estuvo su papá presente, pero Señor, tú eres el padre de mis hijos. Y así ha sido. El más fiel, el más proveedor, José. Y ahora si comparamos de pronto con los primitos, con la familia, ellos saben, y lo digo con respeto y con todo el amor, que la paternidad de Dios en mis hijos ha sido de una riqueza inigualable. Mis hijos han tenido la oportunidad de salir del país, de estudiar en otro lugar. Lo digo para la honra de Dios. Amén. No soy yo. Siempre ha estado ese papá celestial, el proveedor del oro y la plata. Ellos lo saben bien, el que todo lo da en abundancia, el que ha cubierto sus caprichos, sus deseos, sus estudios, el que les ha dado una calidad de vida. Por ejemplo, José, yo siempre me respondía, simplemente yo soy una docente y yo pagaba 3 universidades, una niña mayor estudiando psicología, una niña estudiando derecho, un niño estudiando ingeniería industrial. A todos les tenía el vehículo de transporte, su moto, teníamos el carro. Y yo decía, Señor, o sea, para una familia colombiana, medio, es difícil sostener. Y lo hacía el Señor con mis hijos de una manera extraordinaria. Grande Dios, muy agradecida por toda la gloria. Dios nunca la dejó sola. Nunca, siempre estuvo ahí. Entonces, su amor es eterno y siento muy bendecida de ser su esposa y de ser de él encargarse de mis hijos de esa manera tan extraordinaria. Amén. Queremos culminar con esta pregunta. ¿Cómo usted conoció a Dios y cómo te sentiste servirle a Dios cuerpo, alma y espíritu? Y queremos saber si usted fue el canal de llevar a sus hijos a los caminos del Señor. Sí, también. claro. Wow. Claro, José, las circunstancias, porque desafortunadamente el ser humano, mientras no tenga algo que golpee fuerte su vida, no siente esa necesidad tan enorme, ¿cierto? Entonces, cuando mi hija Jennifer, la que ahora es psicóloga, ella tuvo en su tiempo de adolescencia, tuvimos una situación bien difícil con ella. Y esa circunstancia me llevó de rodillas, mucho, y ahí empecé a doblar rodilla, a pedirle al Señor una salvación, una transformación especial para ella, y ahí empecé a conocer la iglesia cristiana en mi país, en una iglesia donde bendigo al Señor por esos ministros que me ayudaron a tiempo, porque allá se dice cuando alguien necesita del servicio de Dios, no es mañana, yo luego te visito. Amo, bendigo a esos líderes, allá se dicen líderes, bendigo a esos líderes del Señor que un día me dijeron, usted quiere orar, tiene una necesidad, ya vamos, iba a ser las 11 de la noche, casi 12, y llegaron a mi casa
y empezamos ahí al proceso. Ahí conocimos al Señor en esa iglesia. Por el amor a mi hija aprendí, yo hacía caso todo lo que me dijeran, ayunamos, oramos, bueno, haga esto, vamos a hacer una vigilia, y yo era muy, muy obediente. Yo quería salvar a mi niña de lo que estaba viviendo. Y Dios, en su infinito amor, me llevó a conocer pues este camino tan hermoso que es sentir que lo tienes todo cuando está con Jesús. Y ahí empecé yo a llevar mis niños, ¿no? Siempre recuerdo que la parte infantil era los sábados, y yo le decía a mis otras compañeras maestras que también dentro de la institución habían muchas viudas, porque también habían matado a sus esposos. Y los domingos, los fines de semana a veces salíamos todas con nuestros niños, ¿no? Porque habíamos sido muy golpeadas por la violencia. Pero yo les decía a ellos, vamos, llevémoslos, vamos, es un lugar muy lindo, que busquen de Dios. Entonces me decían, ay, no, Sandra, pero usted es muy intensa, uno trabajando tanto y usted todavía el sábado arregle mucha. No, yo por allá no voy. Pero yo no, yo me esforzaba todo el tiempo llevarlos a la parte de infantil, llevarlos a la iglesia, a todos sus eventos. Pero mira, José, que cuando sus niños, los hijos de ellas llegaron a la adolescencia, fue un golpe para ellas muy duro. Y ahí sí, ellas venían y me decían, Dios pero mío, ¿cómo haces, mujer? ¿Cómo haces tú para que tus hijos te respeten, te obedezcan? O sea, ellas vivían cosas muy, muy fuertes, y yo te digo muy fuerte, o sea, muchachos en la droga, chicos que sacaban el vehículo sin permiso, le partieron una vez las piernas a alguien, y entonces mis compañeras lloraban diciéndome, Sandra, ¿por qué sus hijos siempre están? ¿Por qué nunca le dan? Entonces yo le decía, recuerda cuando yo os invitaba tanto a buscar. Y ahora más que nadie estoy convencida que si tienes la oportunidad desde niño poderle formar y ponerle la semilla del Señor en sus hijos, no lo duden, es el mejor regalo. Ellos querían el secreto y ellos no sabían que era Dios, claro, porque usted todo se lo entregó a Dios. Todo. Entonces ahí mis hijos empezaron. Yo muy honrada, muy bendecida de saber que los niños desarrollaron unas habilidades maravillosas en el ámbito del Caquetá. Mi hija, por ejemplo, Linda, hizo una presentación de 1000 personas cuando tenía 7 años. Dios empezó a usarla, bailaban, danzaban para Cristo ante el público, servían a Dios desde sus ministerios. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que hacen. Además, que es que lo más hermoso, José, es que Dios te va llenando y te va edificando tanto para servir a otros. Para servir a otros. Y entonces mirar a mi hija haciendo recibir a Cristo a los otros compañeros jóvenes, mirar a mi hija, la abogada ahora, trabajar por la niñez, para, por ejemplo, sobre el abuso sexual. Ella era una dinamizadora de ese programa. Linda desde la secundaria estaba dando, ella decía que tenía una fundación, pero ella decía, mamá, yo hice una fundación que se llama Una sonrisa vale más que 1000 palabras, y que, mami, ¿y esa fundación qué? ¿O de dónde salió? Decía, no, esa fundación es para darle de comer a todos los ancianos, los niños de la calle, y pues voy a empezar llevando desayuno todos los domingos al lado de una plaza que hay allá. Y ahí ella entonces yo le decía, sí, pero Lynn, o sea, ¿qué clase de fundación? ¿Quién te va a ayudar? Decía, no, ya está todo, ya está todo. Mami, ya tengo mis compañeras que me ayudan a cocinar, tengo mis amigas, ya sé dónde lo voy a dar. ¿Y quién va? No, mami, pero la que mantiene económicamente la fundación es usted. Solo eso. O sea, estaba contando con usted para... Y así empezamos. Yo, sí, mamá, la que le toca económicamente es a usted. Y entonces empezamos. Dios fue maravilloso. Mami, yo no tengo sino 50,000 pesos, pero con eso compramos chocolate y pan, y arrancó la fundación ficticia porque nunca estuvo registrada. Dios
mío. Y ahí donde ella entregaba el pan y el chocolate, llegaban camionetas y decía, ¿quién dirige esta obra? Y pues ella, de por sí que es bajita, estaba más... La gente se imaginaba que iba a salir una persona grandota, y salía mi chiquitica. ¿Usted es la que dirige? Sí, yo soy la dueña de la fundación. Entonces la gente empezaba a hacer donaciones. Wow. Y te dejaban 50, mira, fue tanta la bendición, Dios José, mío. que mi cocina empezó a estar llena. Wow. Porque ella pedía, aquí en la plaza de mercado Sí, se sí, dice, sí. entonces ella iba a la plaza de mercado y la gente le donaba bultos de verduras para hacerles caldito a los de la calle. Y pues de verdad la abundancia en la cocina Dios mía también mío. era muy grande a través de servirle. Wow. Y entonces mi hijo Aarón pues era el encargado de transportar, de llevar el caldo, los chocolates. Todos los domingos era a las 3 de la mañana. Estaba ella con las niñas de compañeras de estudio que Sí. se unieron Sí, a la sí. campaña de LID y empezamos a hacer ese trabajo evangelístico. Y ha sido de bendición en las fundaciones de drogadictos. Hemos tenido la oportunidad de celebrarles la Navidad, gracias a Dios, porque nos ha dado el privilegio de poder servir, Wow. de preparar nosotras mismas las comidas navideñas, como lo pensamos hacer ahora en este fin de año, y escoger un día para visitarles, para darles un presente, darles la cena de Navidad, honrarlos allá en ese instituto donde están. Wow. Una vez lo hicimos en Neiva, lo hemos hecho, hay una fundación de drogadictos en Florencia que el Señor me permite todos los meses humildemente poderles contribuir que, pues, con su mercado, y siempre el director sabe que cuentan en mi vida desde que sea posible poder estar ahí en la fundación para apoyarles. Entonces ha sido un trabajo hermoso, Dios. Esperamos que Dios siga, Ha sido buenísimo. que Dios siga desbordando este trabajo tan maravilloso con la comunidad. Bueno, y aparte de eso, que con todo lo que impacta mi vida, todas las cosas, pues siempre tengo alrededor mujeres para evangelizar, para decir sí se puede, para decir eres viuda, pero tienes al Dios poderoso que te ayuda. Wow. Y si no, mírame. Y si no, mira, mis hijos, sí podemos, Sí, podemos. sí es posible Sí, salir de la crisis Así solo es. con Cristo y poder evangelizar, poderles compartir, poderles brindar parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos, de nuestra empresa. Y bueno, de verdad me siento muy amada por Dios. Dios muy mío, amada. impresionante familia. ¡Wow! Muy amada. La gloria de Dios. Yo verdaderamente que personas que nos ven a través de este gran video, si estás en el suelo, necesito que te levantes en el nombre de Jesús. Le voy a regalar un minuto más, un solo, a nuestra hermana Sandra, ¿verdad? Para que ella le dé un mensaje a aquellas mujeres que están en depresión, que vivieron proceso quizá menos o semejante al de usted, pero no tuvo el privilegio, ni el coraje, ni el valor de seguir hacia adelante como usted lo hizo, sino que usted dio una palabra muy importante, que la cosa va a suceder, depende cómo tú te quedes. Si tú decides sobrevivir con 2 o 3 cosas, ya ese es tu destino. Pero usted decidió emprender aquí, emprender allá, hacer esto aquí, ayudar a su hermana, y que la clínica para aquí, y que por aquí. O sea, que fue una gran bendición. ¿Qué mensaje en un minuto usted le da a aquellas mujeres que se quedaron en la depresión y hasta el sol de hoy no han podido superar su pasado, sino que cuando tratan como de levantarse, el pasado vuelve y la lleva al piso? ¿Qué mensaje usted le da a aquellas mujeres que están en depresión, que hoy en día cayeron en el vicio del alcohol? Otras se refugiaron en las drogas, otras se refugiaron en la prostitución, ¿verdad? Otras se refugiaron en otras cosas que no ha sido Dios.
¿Qué consejo usted le da a esas No, personas? indiscutiblemente con nuestra propia vida, quiero decirles que tomados de la mano de Dios, Así es. somos más que vencedores. Amén. Y lo que está escrito, de ahí no se pasa ni una raya. Wow. Y que siempre den la milla extra. No sé cómo se dice en este país, pero no te conformes con buscar lo más fácil. Hubiera sido muy fácil para mí dejar que mis hijos fueran cualquier persona normal, porque es que con Cristo ya no somos normales. Dios. Tú haces la diferencia. Y mujer que me escuchas, tú, tus rodillas, tu oración, tu coraje hace que tus hijos sean de un linaje especial. Wow. Y eso yo lo quise arrebatar al reino del Señor. Yo reclamo, porque nosotros somos de un linaje escogido. No interesa lo que hemos tenido que vivir, no pasa las batallas que tuvimos, pero siempre traemos el reino del cielo a nuestra casa y hay que vivirlo. No mirar los obstáculos, siempre de la milla extra, sea lo mejor en Cristo y esfuércese. Siempre te lo digo, siempre esfuércese por hacer cada día que la vida cambie, por transformar lo pequeño que tengas. Podemos tener algo pequeño, una masa pequeña, pero de un pedacito así de masa tú puedes hacer muchos manjares, muchos panes, puedes expandir para otras personas. Entonces, mi mensaje de verdad es decir que no importa la circunstancia, no somos responsables, no tenemos la culpa, yo no la tuve, ni niños no tuvieron la culpa de que hubiera pasado todo eso, pero nosotras sí somos responsables. De lo que sigue después de una crisis, somos responsables, Sí. como usted lo tome. O se quedó quejándose y siempre llorando y recordando, o te levantas como verdadera guerrera, como verdadera valiente, como la reina Esther, que enfrentó aún en contra de su vida y salvó su pueblo. Wow. Bendecido Dios. Amén. Verdad, Rico. Gracias, Santo. José, por el privilegio que me das Aleluya. de estar aquí, de poder compartir contigo Amén. todas las cosas maravillosas que Wow. Dios ha hecho. No, con no, nosotros. señores, miren, yo me siento más privilegiado, se siente cualquiera, pero yo me siento más que privilegiado porque sacar ese espacio, ese tiempo y testificar no es nada fácil, porque yo sé que fue un esfuerzo que ella hizo, porque hay cosas, ¿verdad?, que aunque Dios la haya sanado, pero aún queda todavía los buenos recuerdos. Los buenos recuerdos. Y los buenos recuerdos también provoca como una ausencia, porque a pesar de todo a veces uno quiere tener esa persona a su lado, ¿verdad? Para que pueda ver cómo Dios ha traído muchas bendiciones. Pero como dice la ungida de Dios, Dios sabe todo lo que hace. No te quedes en el suelo, levántate, que tu historia no se ha terminado ahí. Todavía es probable que tu pasado sea fuerte. Quizás tu presente no ha sido muy bueno, pero tu destino será extraordinario en la mano de Dios. Señores, prepárese que va a venir la segunda parte. Tercera ya. Tengo que aprovecharla porque mi mamá se me va ya en estos días ya para Colombia, entonces hay que aprovechar. En la tercera parte estaremos hablando el ministerio que Dios le entregó en el Evangelio. Amén. ¿Qué tiempo duró trabajando en el ministerio? Hermoso. ¿Cuántas vidas fueron restauradas? Decenas de familias levantadas. Y también hablaremos del proceso que tuvo que vivir, que eso también la alejó, no fue que la alejó de Dios, sino como que hubo una pausa por un tiempecito, porque yo sé que la depresión, los golpes fueron fuertes. Ahí estaremos hablando si ella conoció la depresión, qué se siente vivir en la depresión y cómo ella pudo levantarse de ahí. En el proceso que ella vivió, llegó un momento, ¿verdad?, que uno le pregunta a Dios, Señor, ¿y qué fue, Señor? Y esto de repente. Entonces ella estará hablando del éxito que tuvo en el ministerio, ¿verdad? Y también en una depresión que ella tuvo que atravesar, una pausa en el ministerio que tuvo que vivir,
las acusaciones, las persecuciones, la crítica, no fue fuerte. O sea, que usted tiene una mujer que cualquiera puede interpretar que es una robot, pero ella es humana. No sé cómo ha aguantado tanto, pero Dios está con ella. Así que la tercera parte estaremos dando continuidad. Que el eterno Dios nos bendiga. Suscríbete a nuestro programa Joselito Pérez Oficial. Deje su mensaje y yo sé que será de bendición. Dios me lo bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amén.